me llama un poco la atención esto de cómo se establecen estos encuentros. Digo, yo siempre fui partidaria de que sectores de diferentes partidos políticos tienen que reunirse, tienen que hablar, tienen que dialogar, pero me llama mucho la atención, digo, a partir de este encuentro Macri-Alfonsín, por ejemplo, sí, que sea un poco en secreto y que después nunca te quede en claro, porque no es que se reúnen como líderes partidarios a discutir puntos en común o a plantear las diferencias y grupos de acción. En el último tiempo estás viendo que la única cosa en la que se reunieron es ir en contra de algo. Digo, reelección, por ejemplo. Bueno, todo gesto político es contra alguien. Ya Eliseo Verón, cuando dice todo discurso político, es un contradiscurso. O sea, siempre busca la diferenciación a través de... Eliseo Verón es un teórico del discurso político, que en una época era muy famoso, ahora ha perdido peso ya. Lo que pasa es que las universidades han renovado sus stocks de intelectuales, me parece. No, además él pasó a la publicidad, puso una empresa de publicidad, pero bueno, él decía que todo discurso es un contradiscurso. Creo que la búsqueda de las coincidencias en la Argentina es mala palabra. La Argentina tiene para mí dos conceptos que para mí son un veneno y una maldición. Uno es la militancia y otro es la intransigencia. La idea de que la política esté vinculada con la idea de la militancia, que es lo castrense, lo uniformado, lo vertical, la obediencia de vida, el dar la orden, el expulsar al disidente, el imponer la voz del que manda, a mí me parece un gesto destructivo de la vida política. Creo que es una maldición que tiene la Argentina, que creo que el peronismo tiene una gran responsabilidad porque fue un partido creado por un general desde el Estado y con la plata del Estado, con lo cual el concepto de verticalismo es casi, ser vertical es casi un elogio, ser obediente. Bueno, en el Congreso se habla de disciplina partidaria como una cuestión elogiosa también, sin ser tan castrense. Si apareciera algún estadista, yo le pediría que trabaje en el terreno de la política para tratar de disolver el concepto de la militancia. Y el otro es la intransigencia. O sea, en la Argentina acordar está mal visto. Ha habido partidos, el Partido Intransigente, el PI sacó millones de votos en los años 90, la UCRI, Partido Unión Cívica Radical Intransigente. Y creo que la política es transigencia. Unos puristas dirán, es rosca, no, es transigencia, es conversar y sacar un resultado. Los políticos los pagamos nosotros, con nuestros impuestos, les pagamos el sueldo, y ellos tendrían que, creo yo, olvidarse de tratar de buscar ventaja de la diferencia y tratar de acordar y de convertir a la transigencia en un concepto positivo. Pero la sociedad no castiga en cierta forma cuando no entiende el tipo de acuerdos. Digo, vos mencionaste el Partido Intransigente y digo, ¿cuándo empieza la decadencia del Partido Intransigente? Es el preacuerdo con el peronismo en el 88 y 1988, y cuando gana la interna Menem, la decisión de continuar esa alianza cuando el PRI había apostado a un triunfo de Cafiero en ese momento claramente, para poder formalizar la alianza. Fue triste. Allende, candidato en la cabeza de lista de las dos últimas elecciones de Duhalde, como primer diputado, y la muerte de Allende, que había sido un inspirador casi de una generación, diría yo. Y de una política de acuerdo sana también, ¿no? Terminó en una banca de Duhalde, que diríamos era lo contrario de lo que él había. Yo creo que, mira, para el tema es interesante esto que puntualizaste del encuentro de Macri con Alfonsín. ¿Por qué los políticos no se muestran juntos en público? Porque creo que la clase política tiene tanto desprestigio que nadie quiere comprarse el desprestigio del otro. Entonces, no se quieren mostrar con el adversario porque no quieren recibir las críticas del público a ese adversario y que le reprochen por qué te juntas. Sí, claro, pero después quieren usufructuar lo poco o lo mucho que puede tener cada uno de prestigio. Si no, pensá también en lo que fue la alianza, volvemos a Alfonsín con de Narváez. Intentó en cierta forma montarse sobre lo que parecía que era el sostenimiento de un núcleo electoral de Narváez, y terminó siendo, la verdad yo no sé si es un suma cero, una resta. Ese caso yo lo encapsularía en otra charla. Ese fue un acuerdo en el peor sentido de la palabra, de pacto sucio,
porque en realidad lo que hicieron fue medrar con la dispersión de votos. Cuando uno les preguntaba por qué lo hacían, decían, lo hacemos porque va a quedar un electorado vacante que no va a tener a dónde ir y va a venir acá. A mí eso me pareció. Pero si ves el acuerdo, es decir, ¿por qué no se muestran juntos? Porque creo que los políticos tienen tanta debilidad que están obligados a fingir, y cuando se encuentran con el otro se esconden para no comprar el desprestigio. Fíjate que hay un caso que muy curioso este año ocurrió. Cuando Obama en la Casa Blanca descubrió los retratos de Bush y de su mujer en una galería de la Casa Blanca. Bush debe ser el presidente más desprestigiado de Estados Unidos, en el fondo del tacho, creo que en el ranking de estrellas del peor burlado, presidente, risible. en un país donde el más popular es Reagan. O sea, que no es que esa república, el más popular es Reagan, después sigue Clinton y abajo está Bush. Sin embargo, Obama lo invitó a la Casa Blanca. Le hizo un acto que se pasó por la CNN y casi diría que lo elogió, dijo, fue un presidente en un momento de gran... Le inauguró el retrato y se mostró con él. ¿Por qué? Porque Obama tiene poder. Obama tiene fuerza, tiene prestigio y se puede permitir ese desliz. Yo creo que la Argentina no se lo pueden permitir. Pero, ¿sabes qué me hiciste acordar? Digo, ¿cómo me dirías en ese caso cuando hizo el reconocimiento Cristina Kirchner a Raúl Alfonsín, poco antes de morir, y que inauguró el busto con la presencia? Bueno, es que venían de una inquina muy seria. Pero cuando el gobierno también dice, tiene que ver cuando con Kirchner dice, una cumbre pedimos del poder. perdón, la democracia tiene que pedir perdón porque no se ha hecho nada por los desaparecidos y por las violaciones de derechos humanos. Fue una estupidez, porque si hay alguien que hizo algo es Alfonsín. Casi te diría, es lo que lo salva como político. Porque Alfonsín es un presidente que, a mi entender, fracasa en la economía, pero triunfa en la política. E incluso con la herida que dejó con el tema de la legislación, claro, de las leyes de pero violencia de digamos, vida y punto final. Alfonsín, yo creo que fue un gran presidente, no por la economía, pero yo no le voy a cobrar la economía a Alfonsín, porque en la década de los 80, la crisis de la deuda hizo caer gobiernos en la India, en Brasil, o sea, fue una ola que arrasó todos los países que habían quedado endeudados en los años 70. Entonces, si vos le descremás la economía de Alfonsín, es un gran presidente. ¿Por qué? Por su política, especialmente en materia de derechos humanos. Y que un gobierno diga, además un gobierno peronista, que votó contra la integración de la CONADEP en el Congreso, que no puso ningún miembro, que dijo que si ganaba Luder valía la amnistía de Viñones, y que se abstuvo de las votaciones que Alfonsín proponía en el Congreso en este tema, no puede decir que la democracia no hizo nada. Entonces yo creo que ahí quedó una bronca muy grande en el público, y yo creo que el gobierno hizo bien en traerlo, reivindicarlo. Lástima que estaba, ¿te acordás?, muy enfermo, sí. Casi leyó algo, se pasó un video, creo. Estaba él y se pasó un video. Uno de los últimos actos públicos, ¿no? Además hicieron, ¿te acordás? Un busto que no se parece a Alfonsín. No era muy fiel. Pero bueno, eso nos va a pasar a nosotros también. Cuando hagan bustos de nosotros, no se van a aparecer. Yo voy a dejar uno hecho en vida por las dudas. Una mascarilla. Sí. De todas formas, me parece que fue uno de los pocos actos que tal vez uno podría reconocer dentro de los últimos gobiernos peronistas, a lo mejor del ciclo kirchnerismo, pero yo creo que tiene que ver con el diálogo, que tiene que ver con sentarse en el poder, pero con una idea de apertura, de reconocer los otros enclaves democráticos, por decirlo de alguna manera. Ahora, ¿no? yo lo vinculo con el desprestigio de los actores, y que ya bastante tienen que soportar lo que le toca a ellos para encima cargarse con el desprestigio del otro. Y creo que además, como la intransigencia tiene prestigio en el país, el público a veces les dice rosqueros, les dice acuerdistas, pero creo que había que trabajar. Si uno le pidiera a algún estadista, yo le pediría que trabajen en la destrucción del prestigio de la militancia y también de la intransigencia. Yo a lo mejor me parece que con cambios respecto de qué significa militar en este momento, yo reivindico mucho la militancia. A mí me parece que es un gran espacio para empezar a trabajar en la política. Yo estoy entendiendo, estoy leyendo tus labios. Yo creo que vos compartís la idea de que lo militar es malo. Militar sí, digo, tal vez podés abolir el nombre. Pero la política a mí me gusta y digo, bueno, de hecho a nosotros nos gusta, por eso también estamos acá hablando de esto.
Y yo defiendo también mucho el tema de la actividad política desde lo de siempre. ¿A vos no te gusta el término militancia? No me gusta la militancia en el sentido de que hay un jefe que le da órdenes a un tipo. No, digo, yo creo que la vida tampoco. política tiene que animarse de abajo hacia arriba. Y el problema de la Argentina, por la crisis política, la gente no tiene la culpa y ni la tiene esta dirigencia, sino que se hereda, es que la política se hace desde el Estado. Las listas, cuando un candidato quiere prestigiarse, busca prestigiarse ante quien manda. Es el candidato de Olivos, es el candidato de la Casa de Alfonsín, es el candidato de Macri. O sea, nadie construye política de abajo hacia arriba, se hace política de arriba hacia abajo, y creo que eso es negativo. Mira, con esto que decías vos respecto de los lugares de prestigio que tiene la política y donde la gente convalida o no, digo, puedes encontrar fenómenos dentro del peronismo, digo, la figura de Sergio Massa en ascenso, en cierta forma. Digo, ¿por qué Scioli va y viene en su vínculo con el gobierno nacional y donde tal vez creo que está reconocido como uno de los dirigentes más amplios, más dialoguistas? Creo que es al revés, yo creo que el peronismo va y viene hacia Scioli. Scioli está en el mismo lugar y no se mueve. Sí, pero me parece que el último tiempo empezó también a tratar de mover algunas fichas intentando que no lo cerquen tanto. Digo, en las últimas elecciones fue un claro cerco político y lo pagó a mitad de año con paro, conflicto, tener que casi callarse para que le envíen dinero. Yo creo que la construcción de abajo de algunos dirigentes en Argentina da rédito. Y si miras la elección del año pasado, ¿quiénes ganaron? Macri, Cristina, Scioli. Son candidatos que buscaron la identificación con el público, con una agenda, con una búsqueda de lo que yo llamo tirar al centro, buscar la moderación fuera de los extremos. Y los candidatos de la vanguardia iluminada, los que proponían agendas de cambio rotundo, de modificar el sistema, la matriz productiva, la matriz política, fueron los que menos votos sacaron. Yo creo que fue un triunfo de los candidatos que buscaron mayor identificación con el público, tratando de acercarse a lo que yo creo que es la sal de la política, que es la construcción desde abajo. Y los tipos, los más delirantes, digamos, Duhalde, Carrió, Altamira, que buscaban acá, o Spino, acá vamos a cambiar todo lo que hay, la gente huyó de eso. Porque probablemente el público no está más cerca de la moderación en todo el mundo, y acá también, y no del delirio de la vanguardia iluminada que propone a veces quimeras justificables en su intención, pero que son irrealizables, y la gente huyó de lo irrealizable. Y creo que la explicación del triunfo de Cristina, de Macri o de propio Scioli se construyó sobre esa búsqueda de identificación. Yo coincido con vos en que las posiciones extremas fueron las que bajaron del 5% hacia abajo en la pirámide de los que quedaron después de las elecciones primarias. Pero también cuando hay moderación y hay convalidación, porque en los tres casos que mencionas vos hubo convalidación de gobiernos. Son tres gobiernos reelectos. Todas las elecciones la ganó el oficialismo en todas las provincias. Claro. No hubo una. Creo que una sola, la de Catamarca. No, si Corpache era bueno, sí, está bien. Es una cosa sui generis ahí de la vieja alianza que había quedado, ¿no? Digamos, los papeles nada más. También te habla, en cierta forma, de cuánto de... Vos podés cuestionar un montón de cosas, pero ¿cuánto de grado de satisfacción en algún grado tienen respecto de conducta económica, de bienestar personal? Y de candidatos que buscan identificarse con lo que ellos quieren.